Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Billeteras y Zapatos. Mi nombre es Jazmín Jorquera, tengo una marca que se llama Fintech Thinking y estoy hoy día también con Bea. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Soy Bea Cereceda, soy CEO y founder de Ordenar.me, una aplicación para finanzas personales donde buscamos ayudar a las personas a alcanzar el bienestar financiero. Oye, en el episodio anterior estuvimos conversando un poco de cuál era nuestro objetivo. Nosotros queremos hablar de finanzas, de inversiones, no solamente desde el punto de vista de las personas, sino que también más desde lo profesional, desde uno como profesional, y también qué es lo que hace después cuando ya te dan ganas quizás de hacer tu banca personal o cuando quieres emprender. Entonces queremos abordar un poco todo este journey que se le llama, todo este camino de las personas. Y aquí identificamos 3 etapas. Entonces primero hablamos de una etapa de creación de patrimonio, en la segunda era un despliegue y en la tercera ya era como el aventurarse y lanzarse quizás a la vida, a fortalecer esta marca personal o bien a quizás emprender. Y lo que nosotros queríamos era que idealmente que nos lleguen historias de personas. Nosotros queremos hablar de las historias de las personas, cómo van invirtiendo, qué errores van cometiendo, no solamente desde esta mirada de invertir, de ahorrar, sino que también de cómo van tomando estas decisiones de emprender. Y nos han llegado varias historias interesantes. Hemos tenido historias bien significativas y bueno, queremos partir por una historia que habla de una persona que considera que cometió un error en sus inversiones. Entonces, no queremos interpretarlo, queremos decirlo tal cual como nos lo dijo. Entonces la voy a leer. Dice: llevaba un tiempo trabajando y tenía ahorrado un par de millones, literal, en la cuenta. Y leí por ahí que lo mejor era invertir, que tenerlos en la cuenta y se devaluaban y bla, bla, bla. Así que me las di de autodidacta y me puse a ver opciones. Así llegué a una plataforma de financiamiento colectivo para capital de trabajo de pequeñas empresas que ofrecían varias opciones de inversión y rentabilidad. Así que probé con 100.000 pesos. El retorno después del tiempo acordado fue súper bueno, me cumplieron, probé con otras 100 luquitas, mismo resultado. Así me dije, misma con todo sino pa' qué, repetí los mismos análisis de elección de las veces anteriores, elegí dónde invertí y ya metí todo lo que tenía, 2 millones. Tiempo después me llegó un mail que la empresa en la que había invertido quebró. Así que lamentablemente perdí mi plata. A la fecha me han llegado por goteo correos informando del estado de la demanda y venta de activos, pero estoy muy lejos de recuperar mi inversión. Han pasado más de 10 años. 10 años es ya como para dar vuelta a la página, más o menos. Sí, aceptación radical ya murió. Oye, acá este caso es súper interesante porque junto con el hecho de una inversión y del resultado de esta inversión que quizás puede no ser muy positiva, lo primero que podemos ver es que es un producto no tradicional. Aquí la persona que nos escribió invirtió en una plataforma de financiamiento colectivo que es una fintech. ¿Y por qué nacen estos productos? ¿A qué se debe que existen este tipo de plataformas? En primer lugar, son plataformas que lo que buscan es conectar puntas. Y hay un segmento de empresas o pymes que quizás no tienen acceso a capital, que no tienen acceso a créditos, y por lo tanto ellos lo que hacen es crear este marketplace donde ponen todas estas empresas y pueden ver cuáles son las necesidades, cuáles son los plazos, las rentabilidades para esta empresa. Y por otro lado, hay un gran número de usuarios que están buscando inversiones alternativas, que quizás tienen patrimonio para poder prestarle a una pyme y les parece interesante poder hacerlo a través de este marketplace. Y esa es más o menos la solución que es una plataforma de financiamiento colectivo. Los bancos, si bien prestan ya a cierto segmento, a cierto tipo o cierto tamaño de empresas, no necesariamente llegan a todas las pymes, porque obviamente ya sea por volumen, ya sea por riesgo, ya sea por nicho de mercado que quizás no atienden, etcétera, no son capaces de abordar todo el segmento y por lo tanto aparecen este tipo de plataformas. Y por lo general se establecen ciertos plazos, se establece cuál es el monto y dependiendo del riesgo, dependiendo quizás de las dinámicas del mercado, se define este retorno anual. Sí, ahí yo creo que es súper importante hablar no solamente del componente como de innovación que tienen estos modelos, porque efectivamente la banca tradicional tiene soluciones de préstamo, pero muchas veces
otras empresas que son más pequeñas o que tal vez no tienen tanto historial quedan afuera. Entonces, efectivamente es una tremenda oportunidad para los inversionistas que quieren efectivamente prestar esta plata para esas empresas, donde su alternativa muchas veces es una renta fija, un depósito a plazo, que es un instrumento mucho más conocido, pero que por ser en el fondo renta fija define un cierto retorno y no es más que eso. Acá tú tienes la posibilidad de ganar un poco más plata, pero siempre eso viene acompañado de que tú estás corriendo mayor riesgo, y eso es lo que le pasó a esta persona. Claro, y aquí también es importante mencionar que el riesgo no está asociado a la plataforma en sí. Hoy en día, gracias a la ley FinTech, además, todas estas plataformas de financiamiento colectivo ya entran dentro de la ley FinTech. Hoy día todas las empresas que caben dentro de la regulación están en proceso de autorización y de registro y de aprobación de operación. Hasta el momento entiendo que ha sido aprobada solamente una empresa FinTech, las demás todavía están siendo revisadas, por lo tanto, pero ya hay un marco regulatorio y por lo tanto las personas, los usuarios podemos ver si las empresas caen dentro de la ley FinTech y si son o no son reguladas eventualmente. Probablemente de aquí a final de año, ya el próximo año, ya vamos a ver todas las que han sido autorizadas. Entonces, eso también es importante mencionarlo porque muchas veces con los productos o servicios, con las empresas fintech, no, es que no están reguladas. No, ahora hay una regulación que establece claramente los parámetros de funcionamiento de la plataforma. Tienen exigencias de capital, tienen exigencias de informar a ciertos entes o a ciertos entes reguladores o autoridades, tienen que reportar ciertas actividades. Por lo tanto, ya hay un marco de acción para estas empresas para que puedan también funcionar y no afectar la fe pública, que es lo que comúnmente se le llama a estos riesgos que busca minimizar la CMF. Efectivamente, igual en ese contexto, todo lo que se está regulando es un poco el funcionamiento de esas empresas, pero siempre que uno invierte es importante ver lo que llamamos técnicamente el activo subyacente, o sea, lo que está debajo de lo que está debajo de lo que está debajo. Y en este caso, si bien la plataforma efectivamente estuvo dentro de su derecho de poner en contacto a dos personas que tenían y definieron ciertas condiciones, no es culpa de la plataforma que el tercero no responda. Entonces ahí es súper importante entender que a través de la plataforma, que está haciendo algo lícito, válido y legal, o sea, y que sí es legal, para que quede claro, ¿cierto? Esta plataforma en el fondo actúa bien y actúa dentro del marco de la ley. El problema es que tú estás teniendo la relación con ese tercero, y si tú no conoces muy bien quién es ese tercero, estás corriendo un riesgo mucho más alto que si lo estuvieras haciendo con una empresa más conocida o más validada, y por eso también tenemos un poco ese doble filo. O sea, tú corres más riesgo porque son empresas que no caben dentro del sistema tradicional, y puede ser que por algo que te parezca injusto o inadecuado no queman dentro del sistema, pero también puede ser porque el sistema evaluó que efectivamente no tenían el respaldo para hacerlo. Entonces, no tenemos la solución a todo, pero sí es importante que uno se fije un poco como con quién está haciendo negocios. Yo invertí en esa misma plataforma durante mucho tiempo y efectivamente habían, en ese entonces las rentabilidades podían variar desde el 11% hasta un 20 y tanto por ciento anual. Y no tuve nunca ningún problema. De hecho, una vez me encontré con el founder de esa empresa y lo primero que me dice, ¿tuviste algún problema? Y yo, no tuve ningún problema. Siempre tuve los retornos de vuelta, los dividendos, el capital. Hubo una inversión de todas las que hice que no me devolvieron todo, no sé, pero tienen que haber sido como 10.000 pesos los que me quedaron sin devolver. Pero lo que sí me empecé a fijar era que obviamente las empresas, la mayoría eran empresas que estaban pidiendo capital de trabajo. Esto quiere decir que son empresas que, por ejemplo, se querían adjudicar un proyecto, ya sea de repente con una municipalidad, con un gobierno regional o lo que sea, y para poder postular a ese proyecto, para poder activarlo, tenían que, por ejemplo, comprar materiales o quizás arrendar maquinaria. Entonces, esos fondos no los tenían y eso eventualmente el día de mañana les iba a traer un retorno, y con esas mismas facturas o promesas de pago nos pagaban a los inversionistas en el fondo que le prestábamos plata a esta empresa para que pudiese hacer ese negocio o ese contrato. A mí lo que me terminó pasando es que me agotaba mentalmente estar traqueando todo el tiempo ya en qué voy, en qué va esta, porque te iban pagando por cuotas además. Entonces llegó un momento y dije, ya no, ¿sabes qué? Era mucho cansancio mental para mí
y dije, no, ya, no quiero seguir invirtiendo en este tipo de productos, al menos. Sí, que importante lo que planteáis, porque en el fondo muchas veces uno espera que una inversión funcione de manera más simple. Uno dice, bueno, estas son las reglas del juego, yo pongo esto, tú pones esto, listo. Pero la realidad es que si tú querés tener un mayor retorno, probablemente eso va a requerir mayor tiempo de ti. Entonces no solamente tienes que analizar el riesgo subyacente, que lo que hablábamos, el fondo que hay detrás de eso, también tienes que entender qué impacto tiene para ti el acceder a esa inversión, porque en el fondo si al final del día te va a saturar tu carga mental o vas a tener que estar pendiente de eso y no te vas a poder concentrar en otras cosas, al final del día puede ser como negativa para ti y tal vez esa plata no lo compensa. Así que también yo creo que es súper importante el autoconocimiento cuando uno va haciendo distintas inversiones y no meterse en las patas de los caballos, como no hacerte la vida difícil. Creo que es importante un poco analizar eso. Sí, yo creo que obviamente cuando... A ver, yo creo que lo comenté en el primer episodio. Yo la primera inversión que hice fue en acciones y... Desde ahí uno entiende que obviamente las inversiones son idealmente a largo plazo. Hay personas que se dedican al trading y les va perfecto. Yo no tengo ni la energía ni el tiempo para eso, entonces para mí era una inversiones más pasivas. Invertía y listo. Esta inversión en particular requería quizás que uno tuviese más encima, porque había que estar controlando que la plata volviera y después había que reinvertir la plata. Entonces, para no perder en el fondo con respecto al costo de oportunidad que uno puede tener versus otros productos o derechamente la inflación. Entonces aquí yo creo que es interesante entender, como yo mencionaba recién, en qué estás invirtiendo. Entonces estás invirtiendo al final en empresas que su caja no les da para poder atender a uno de sus clientes. Y son al final pymes, y los riesgos que tienen las pymes, que nosotros lo vemos a diario, porque al final cualquier empresa es una pyme, hasta una tecnológica, hoy día le llamamos startup y todo, pero al final igual son pymes, son empresas que son tantas las variables que están como por encima, que no sé, que los impuestos, que los salarios, que te cambia la ley y ahora tenés que pagar 5% más de no sé qué cosa. Entonces es tanto el estrés que tienen constantemente que efectivamente invertir en empresas que son chicas o que están generando este músculo es riesgoso. Y es en eso sobre lo que uno está invirtiendo. Uno está invirtiendo en la plataforma o en este marketplace que facilita que se encuentren tanto demandantes de dinero como oferentes de dinero, sino que estamos invirtiendo en estas empresas que están aprendiendo a ser empresas algunas veces, o que en realidad están muy cortos de dinero y no les alcanza para cumplir el ciclo completo. Sí, súper importante. Y incluso yo creo que... que no son un depósito a plazo. ¿Te acuerdas que lo habíamos conversado antes? Porque no hay nada fijo. O sea, en el fondo yo puedo tener un compromiso contigo, pero yo te hago la promesa de buena fe de intentar cumplirte, pero no tengo nada que me lo garantice. Entonces, al final del día tú estás corriendo no solamente el riesgo como de una inversión, también estás corriendo el riesgo de que la pyme le llegue otra ley, tenga otra regulación, o que se vaya alguien del equipo, se enferme una persona del equipo. Son cosas que afectan demasiado la operación de las pymes. Entonces, uno no puede perder de vista que, en el fondo, tiene que considerar todos esos factores, y si de repente tú consideras que tu tiempo es prioritario y que no tenés el tiempo para dedicarle a lo que efectivamente una inversión va a requerir, es válido que busques inversiones que sean menos demandantes de tiempo para ti. Pero no exentas de riesgo, porque lo conversábamos. Nada está exento de riesgo. Incluso los depósitos a plazo tienen un riesgo. Sí, aquí nos reíamos ayer porque fuimos investigando de la típica frase que yo no sé si la recuerdan, pero infórmese del límite de garantía estatal a los depósitos. Bueno, infórmense, o sea, es importante entender un poco cómo funciona el sistema, sobre todo si uno quiere invertir de manera responsable. Y en ese mismo contexto, hablando de la responsabilidad de las inversiones, yo también quiero tocar otro tema que nos mencionaba la persona que nos escribió, y es que en algún momento ella decidió poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso yo creo que es un error que cometemos muchos inversionistas cuando estamos al principio. A mí me pasó que mi primera inversión, yo no fui tan atrevida como tú, no me atreví con acciones directas, pero sí en fondos mutuos. Y me di cuenta que los 3 fondos mutuos que yo elegí tenían los mismos activos debajo. Entonces yo pensaba que estaba invirtiendo en cosas distintas y no era así. Entonces yo creo que lo que plantea esta persona también es probó, le fue bien, pero después decidió meterlo todo en esa. Y al final del día, cuando te vas all in, te puede salir una carta mala. Y que heavy ese punto, porque es como funcionan precisamente estas plataformas como estafas piramidales al final. Que hay cachado que primero
como que te tiran el anzuelo. Sí, po, te dan un caramelito. Te incentivan a poner plata. Después te dejan sacar plata un tiempo. Claro. Y es como el comportamiento humano. Cuando tú ves, validas que funciona, entonces vamos, ponemos más. Pero no hay como un análisis racional de por qué está funcionando, cuál es la plata que me están dando efectivamente, de dónde viene, si me la están dando de otros usuarios o que efectivamente ese producto tiene rentabilidad o qué. Entonces, lo traigo a la mesa porque en el fondo habla de nuestro comportamiento, cuál es nuestra racionalidad, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro para tomar ciertas decisiones. Sí, yo creo que también, como lo mencionamos en el capítulo anterior, a pesar de que como economistas hemos estudiado que las personas toman decisiones racionales, no es la realidad, no es lo que observamos. O sea, el mismo comportamiento de uno mismo. Hay cosas que te dan miedo, hay cosas que te inspiran. De repente tú puedes decidir invertir, por ejemplo, en fondos ESG que buscan en el fondo tener un impacto positivo, o puedes invertir en otro tipo de empresas sin saber un poco lo que hay debajo y sin entender que al final del día tu inversión es un voto de confianza y un facilitador para que esa empresa haga lo que promete hacer. Entonces, creo que es importante un poco volver al punto de saber con quién uno está hablando y fijarse muy bien en no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro con el impacto que va a tener en ti. Oye, cuando tú hablabas de las decisiones que tomamos, hay un libro muy bueno, yo siempre lo recomiendo, que es el libro La psicología del dinero, y es un escritor que se ha dedicado a entender la neurociencia o cómo los seres humanos vamos tomando decisiones respecto a las inversiones o al ahorro. Y a mí me llamó mucho la atención porque una de las cosas que decía era que no son tan irracionales nuestras decisiones. En realidad lo que pasa es que nuestra racionalidad es muy particular. Nosotros creemos que la decisión que estamos tomando está siendo muy racional. Claro. Porque hay ciertos elementos que le dan robustez, que le dan respaldo. Pero claro, después en los resultados puede salir cualquier cosa. Entonces, en el fondo lo que él decía, no hay decisiones tontas en respecto a decisiones de inversiones. Lo que pasa es que las tomamos con respecto a la información que manejamos, o a la data que tenemos disponible, o al conocimiento también que tenemos. O incluso a veces con creencias que nosotros pensamos que son súper correctas porque estamos aferrados a ellas desde siempre, no las hemos cuestionado. Pero efectivamente pueden estar contándonos un cuento, así que ahí también es importante como revisar los mismos parámetros sobre los cuales uno toma decisiones. Y en ese mismo contexto también hay otro libro que, bueno, no pudieron traducir el título al español porque la palabra en inglés es muy específica, que se llama nudge, es Nudge, y básicamente habla de ese como impulsito, empujoncito que uno se va dando, y es el mismo contexto de lo que le pasó a ella, como en el fondo le dieron un impulsito, claro, le dieron un empujoncito, un caramelito, y generó la confianza. No estamos diciendo que no se pueda confiar en esas plataformas, pero sí uno no puede en el fondo como extrapolar esa confianza a todo o a solo un elemento. Aquí la duda está con respecto al activo. Es al activo de fondo sobre el cual estás invirtiendo. Y estás invirtiendo en una pyme que está corta de caja, que probablemente tiene un contrato, hay una factura por detrás, una promesa de pago, y es contra eso en el fondo lo que estás invirtiendo. Y por supuesto eso conlleva riesgos, que eso es al final lo que nosotros identificamos de esta historia, que quizás no está tan estudiado qué tan alto era este riesgo y qué tan dispuesto estabas a asumir que existía la posibilidad de que pudieses perder todo tu capital. Yo creo que ese es un punto clave, porque de repente ni siquiera uno se cuestiona que tiene que hacer ese análisis o esa como casi que investigación. Uno confía, es el mismo punto de antes, o sea, me fue bien porque ahora me iría mal. Y muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos que hacer lo que se llama como este análisis técnico, porque como uno no es técnico, no se le ocurre que tiene que hacer ese análisis. Entonces, nuestra idea también es poder, en el fondo, contribuir, llamar conciencia a este tipo de situaciones, porque insistimos, el problema no es la plataforma, el problema es uno no saber qué es lo que hay detrás de esa plataforma. ¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a esta amiga o quizás a otras personas que de repente no tienen tanta noción de en qué están invirtiendo exactamente? O sea, yo creo que buscar, investigar, muchas veces lo que sale en los diarios, lo que sale en internet, buscar también, investigar un poco quiénes están detrás de eso, si conoces una referencia, alguien que también le haya funcionado.
Es complejo porque en el fondo puede ser que a mí me haya funcionado antes y a ti no te vaya a funcionar, por lo mismo que hablamos. Pero yo creo que nunca está de más hacer la pega, entender quiénes están detrás de eso, entender si tiene un poco de contexto y también entender, por ejemplo, no sé, pues si uno encuentra millones de reclamos de, voy a inventar, la empresa Pepito, si uno encuentra millones de reclamos, no es muy confiable. Entonces yo creo que siempre vale la pena darle como una o dos capas de análisis. Eso es lo que nosotros llamamos el due diligence en el fondo. Hacer una revisión no solamente de la plataforma o aplicación que se está usando, sino que también el activo sobre el cual se está invirtiendo. Y después viene esta otra parte que es las variables propias de uno. O sea, ¿cuál es mi horizonte de tiempo? ¿Cuál es mi aversión al riesgo? ¿Cuánto es el capital que voy a invertir? Porque eso también obviamente define cuál va a ser el retorno y en qué tiempos. Claro, y qué tolerancia yo voy a tener a ese tipo de activo, porque hemos visto gente, por ejemplo, que apenas ve una pequeña variación, se siente apanicada y vende, y tal vez lo correcto era esperar un poco. Entonces es súper importante tener ese autoconocimiento, no solamente de cuánto tiempo yo puedo como bancarme o aguantar o esperar cosas buenas de esta inversión, que sería el horizonte de inversión, sino también entender un poco cómo yo me comporto con esas cosas y tomándome lo mismo que tú decías, y como no es que uno tome decisiones buenas o malas, nadie va a actuar pensando que lo está haciendo mal, pero es importante en el fondo que tengamos ese autoconocimiento y que realmente nos planteemos decir, ¿puedo aguantar esta situación? ¿Puedo en el fondo tolerar esa variación cuando uno ve las rayitas que se mueven? ¿O me voy a panicar? Entonces, clave ahí en el fondo entender, muchas veces uno lo hace, o sea, uno aprende aprendiendo, muchas veces uno lo hace y después de que ya le pasó, lo aprende. Pero sea como sea, es importante en el fondo entender cómo uno reacciona frente a ese tipo de cosas y hacerse cargo. Sí, y bacán, porque en el fondo este ejemplo nos trae esta mirada de, aparte de las inversiones más tradicionales, se puede invertir también en soluciones o en plataformas que son alternativas y que traen otros modelos de negocio, como las de financiamiento colectivo. El caso de ella iba bien, después le fue mal. En mi caso, a mí me fue bien, yo nunca tuve problemas, yo terminé con números azules mis inversiones en plataformas de financiamiento colectivo, pero ahí también, si a lo que voy es que en el fondo hay un abanico bastante amplio de opciones en que se puede invertir, desde lo más básico, que puede ser un depósito a plazo, como ya cosas mucho más complejas que quizás pueden ser los activos digitales, pero hay un abanico de opciones y yo creo que al final hay para todos los sabores y para todos los gustos. O sea, ¿te gusta el riesgo moderado y no, es demasiado adverso? Bueno, depósito a plazo, fondos mutuos, bienes raíces. Ya quizás si te encanta el riesgo y puedes resistir subidas y bajadas del 10-15% diario, quizás te puedes arriesgar con Bitcoin, con activos digitales u otra cosa. Aquí en el fondo es también mostrar que no solamente están las inversiones en sistemas tradicionales, como puede ser la banca, sino que también están los productos fintech. Así que sí, ahí definitivamente yo creo que la invitación es a atreverse, investigar, no necesariamente hacerlo, pero sí investigar qué te parece, qué puede ser, y al final del día entender que hay millones de alternativas, no encandilarse con ellas. Muchas se ven muy buenas, muchas son muy buenas, algunas se ven mejores de lo que realmente son, y ahí es en el fondo donde uno tiene que aplicar criterio, buscar, investigar, pero definitivamente abrirse, porque hay oportunidades cada vez más innovadoras, cada vez más inclusivas, y el mundo de la fintech nos está acercando a eso. Genial. Oye, ya llegamos al final de nuestro episodio. Bea, muchísimas gracias. Y bueno, a todos quienes nos están viendo, que nos escucharon y que les gustó lo que hablamos, los invitamos a que primero nos dejen su historia. Nosotros les vamos a dejar el link para que nos dejen sus historias de inversiones, de ahorro, de horrores, o que también de buenas decisiones que han tomado con respecto a sus finanzas, y también quizás con los intentos que están haciendo respecto a marcas personales o a emprendimiento. Y también que nos sigan en nuestras redes, ahí también se las vamos a mostrar, que nos comenten qué les parece, qué les gustaría escuchar, quizás qué plataformas o qué otras inversiones les gustaría que revisemos, y aquí las vamos a ir compartiendo, y ojalá es que nos manden su historia, que eso es lo más importante. Sí, atrévanse, porque la verdad sin su historia vamos a caer mucho en la teoría y no es lo que queremos hacer. Queremos realmente conectarnos con cada una con el ejemplo de lo que han vivido y han pasado, y en ese sentido, como lo hicimos ahora, poder entender lo bueno, lo malo, lo feo, y darles al final del día mejor información. Súper. Muchas gracias. Chao, chao.